Hugo González está teniendo una temporada mucho mejor de lo que podíamos pensar en primera instancia. Un jugador que está encajando a la perfección dentro de unos Boston Celtics que marchan segundos de la conferencia este y que tienen reales opciones de poder pelear por el anillo después de la vuelta y de la lesión, evidentemente, de un Jason Tatum al que se le esperaba con muchas ganas. Hoy quiero dedicarle este vídeo a Hugo González. Vamos a hablar un poco de su rendimiento, vamos a hablar de cómo lo está haciendo en estos Boston Celtics. Y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, déjanos un like, suscríbete y un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Tengo un escenario distinto y es que me toca este fin de semana 2 partidos aquí en Prime, pero quería dedicarle un vídeo a Hugo González después del hecho, especialmente en este último encuentro ante Oklahoma City Thunder, un auténtico partidazo que se llevaron los Thunder después de que Shea, pues bueno, alcanzase y sobrepasase finalmente a Will Chamberlain como el jugador con más partidos consecutivos por encima de los 20 puntos, y nos dejó un partido de Hugo González bastante positivo. Se fue hasta los 11 tantos el jugador español, y aunque le dedicamos hace apenas una semana o así en el NBA House un vídeo explicando cómo lo estaba haciendo, qué puntos había que tener en cuenta, creo que no está de menos, perdón, bueno, no está de más hacer otro vídeo e incidir un poquito también con mi punto de vista de cómo está yendo esta temporada de Hugo González, porque creo que los números no le hacen justicia, y para todo aquel que esté siguiendo de cerca la temporada del conjunto verde, en especial lo que está realizando el ex del Real Madrid, la verdad es que a mí personalmente me sorprende. Yo le había visto, evidentemente, en categorías inferiores y le había seguido la anterior temporada en el Real Madrid de cara a preparar su llegada al draft. Y si bien yo podía tener más o menos claro que era un jugador a tener en cuenta por, lo dicho, su impacto defensivo, su entrega, su capacidad física, la verdad es que a mí personalmente me está sorprendiendo en algunos tramos, siendo completamente sincero, ese desparpajo, esa seguridad en sí mismo para defender a grandísimos jugadores. Por ejemplo, este último partido contra Shea le pasa por encima por una cuestión lógica, es uno de los mejores jugadores de la NBA actual. Pero lo que digo, sus números no son nada del otro mundo. O sea, es que lo tengo aquí delante: 4,2 puntos, 3,6 rebotes, 0,6 robos, 15 minutos de juego. No es una barbaridad. No creo que entre en los dos mejores quintetos rookie, pero la realidad es que tú miras el impacto que tiene, la trascendencia de todo lo que hace sobre la cancha Hugo González, y creo que tienes claro que estás ante un jugador que puede ser mucho más importante de lo que puedan transmitirte unas estadísticas tradicionales. No lo digo por españolismo, ni porque sea el Real Madrid, que no es el caso, ni porque me guste más o me guste menos Hugo González, sino por una cuestión objetiva, después de haber, o al menos lo más objetivo posible, creo, después de haber visto durante toda esta temporada al jugador madrileño. En términos de porcentajes, 47% acierto en tiros de campo, 34% en triples. Este es el punto más importante a tener en cuenta con Hugo. Si Hugo es capaz de establecerse entre el 34 y el 37%, estaríamos hablando de un jugador realmente importante a futuro, no solamente en los Boston Celtics, sino que será pretendido por múltiples equipos cuando llegue la ocasión, si sale de agencia libre, porque un jugador que es capaz de defender desde el puesto de 1 al puesto de 3, que en alguna que otra ocasión, por ejemplo, en los partidos contra los Knicks, contra Karl Anthony Towns, ha hecho un trabajo más que digno, teniendo en cuenta su tamaño. Yo creo que si te puede abrir el campo, si te puede ampliar la cancha y tirar desde la larga distancia, tienes un diamante en bruto. La proyección, por ejemplo, por 36 minutos sería de 9,7 puntos, 8,2 rebotes, que es una barbaridad para un jugador exterior, 1,4 robos y prácticamente un tapón por partido. La proyección de 36 minutos es un poquito trampa porque no es real, pero sí que sirve, por ejemplo, para jugadores como Hugo, que tienen 15 minutos de media, para tener una idea mucho más cercana de lo que podría ser si expandiésemos ese minutaje un poco más en el largo plazo. Pero de nuevo, para mí lo importante es el impacto. Es el impacto de un Hugo González que, sobre todo desde el punto de vista defensivo, ayuda muchísimo
a estos Boston Celtics a mantener un nivel constante, a mantener un equilibrio entre todas sus piezas, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que tienen de plantilla, los jugadores que salieron en el trade deadline, todos los nombres que han ido entrando y saliendo en la rotación. Me acuerdo sobre todo de Josh Minot, que empezó muy bien la temporada, Jordan Walls, que ha ido entrando y saliendo, Baylor Scheierman, que ahora está al alza, pero ha habido momentos donde pues no ha estado todo lo acertado que podría esperar Joe Mazzulla. Para entender un poco más el tema del impacto de Hugo, no solamente os recomiendo el NBA House de hace una semana y pico, sino también el vídeo que le dediqué del ajuste, donde bueno, me zampé todas las posesiones que había ofensivas y defensivas de Hugo durante toda la temporada hasta ese momento, y explicaba ahí al detalle cómo estaba jugando, qué es lo que estaba haciendo bien, por qué lo estaba haciendo bien, cómo encajaba y sobre todo qué cosas tenía que seguir puliendo para terminar de asentarse en la rotación. Creo que es complementario de todo lo que estoy diciendo hoy junto con los otros dos vídeos mencionados que no pasan de moda, no pasan de tiempo. Pero por añadir un poquito más, unos datos más actualizados respecto del impacto de Hugo González en lo que va de temporada, quiero fijarme en el on-off, es decir, cuando está en cancha a cuando no está sobre la pista. Ahora mismo, cuando Hugo está sobre el parqué, los Boston Celtics registran 124,4 puntos por cada 100 posesiones, es decir, un ratio ofensivo de 124,4, un dato bastante descomunal. Lo importante, insisto, es en la defensa, donde con él en cancha los Celtics permiten apenas a sus oponentes 106,4 puntos por cada 100 posesiones, que es un dato de absoluta élite. Para que os hagáis una idea, sería, bueno, es la horquilla donde se mueven, por ejemplo, los Pistons y los Thunder, que son las dos mejores defensas de la actual NBA. Todo esto nos deja un más 18 de net rating, que comparado con otros rookies es el mejor diferencial. Hay un poquito de trampa aquí porque Hugo juega apenas 15 minutos respecto, me lo invento, de un Cooper Flagg, de un Billy Edgecombe, de un Concan Apple, que evidentemente tienen muchos más minutos, tienen muchas más responsabilidades y son perfiles diferentes, pero ya te deja claro que el impacto está ahí. Si bien el net rating y el offensive rating y todo esto no son métricas individuales, sí que te permiten, insisto, tener un poco de perspectiva del tipo de jugador que estamos hablando. Cuando él no está en cancha, que es la mayor parte del tiempo, son 9.056 minutos respecto de los 717 que acumula en lo que va de temporada, los Celtics registran 120 de ratio ofensivo, 114,7 de ratio defensivo y un más 5,3 de net rating, que está realmente bien. Esto nos deja un contraste de más 4,3 puntos con el sobre el parque y de 8,3 puntos menos que permiten los Celtics por cada 100 posesiones. Un diferencial de más 12,7 de net rating en términos generales. Y esta semana, y lo publicábamos en la web en gigantes.com, que había hablado Jaylen Brown en uno de sus streams no sé si en Twitch, en YouTube, donde sea, y hablaba precisamente de Hugo, y me gustaron bastante sus declaraciones, las tengo aquí, las tenéis también en la página web, que decía, me gusta mucho Hugo, me recuerda mucho a mí mismo, en ese rol con el que llegué al equipo. Ya éramos primeros o segundos clasificados cuando me draftearon, ya éramos un equipo muy bueno, así que tenía que ser un jugador con mucha energía, defender y hacer jugadas que aportaran energía. Y veo que Hugo está adoptando ese mismo rol. Son contextos completamente distintos. Jaylen Brown es un pick muy alto del draft, pero sí que es cierto que cuando llegó a los Celtics no encajó, estuvo muy cerquita de irse a la Liga de Desarrollo. Brad Stevens confió en él y acabó dando un paso adelante en defensa con el paso de los años. Era un jugador con un talento ofensivo descomunal, a la vista está de todo lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria, pero sí que es cierto que hay relativos paralelismos, sobre todo quizá en el día a día, que evidentemente es lo que el Jaylen Brown ve. Y añadía el MVP de las finales de 2024. No sabía lo atlético que era Hugo, es más atlético de lo que pensaba. Hugo es un atleta de élite, así que va a tener una gran carrera en la NBA. Tiene una mentalidad adecuada y ha sido genial poder verlo. Me ha convertido en un veterano orgulloso. Tener un novato que llega y tiene un impacto tan grande en las victorias, así que pues estoy deseando que lleguen los playoffs y que viva esa experiencia además del resto de la temporada. Esto es importante porque Hugo, en el contexto NBA, puede ser entendido cuando lo ves desde fuera como un jugador, un chico blanco, un europeo, va a ser flojito en defensa, va a ser blando, cuando es todo lo contrario. Cuando lo ves jugar, esa capacidad que tiene para aparecer desde atrás, calzarte un tapón, ir al robo, interpretar una línea de pase, poner, como se dice, el cuello en el aro de la capacidad de salto que tiene, creo que está al alcance de muy poquitos y sorprende, de la misma manera que lo pudo hacer Alex Caruso salvando las distancias. Pero a mí me gusta mucho el paralelismo tanto del Andre Iguodala que vimos a principio de su carrera en Filadelfia, sin ese potencial ofensivo que tenía Iggy en esos Sixers, como también del Josh Hart que se ha visto sobre todo desde la salida de los Lakers, en Pelicans y en Blazers. Son jugadores que me
se me asemejan bastante por el impacto, por ese baloncesto tan de vieja escuela, tan clásico, donde no necesitas que meta 15 puntos para que sea un jugador importante. Y ahora se nos abre una ventana interesante tras la vuelta de Jason Tatum, jugador que ha estado apenas 3 partidos disputados, está todavía cogiendo ritmo, 19 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 39% acierto en tiros de campo. Todavía no han coincidido Hugo y Tatum sobre el parqué, pero creo que llegado el momento, en lo que resta de temporada, que son prácticamente 3-4 semanas, puede ser bastante interesante ver cómo congenian, porque Hugo es un perro de presa al que le puedes lanzar a cualquier jugador a nivel defensivo que te va a ayudar, y eso es importante para un Jason Tatum que se está adaptando, que se está todavía recuperando el nivel competitivo fundamentalmente en el que estaba previamente a la lesión, y es un sprint acelerado antes de que llegue la postemporada. Me gustaría verlos lo antes posible, me gustaría poder sacar conclusiones, pero creo que lo que hemos visto, por ejemplo, de la conjunción de Hugo con de Derrick White, con quien tiene un más 31,6 de net rating cuando está con él en pista, con el mencionado Jaylen Brown más 12 con él por cada 100 posesiones sobre el parqué. Y cuando los juntas a los tres, Derrick White, Hugo González y Jaylen Brown, el dato es demoledor. Es más 25,6 en 164 minutos. A mí me parecen unas estadísticas absurdas en el buen sentido, porque refleja bien lo que está significando Hugo González en esta temporada, dentro de las limitaciones de ser un jugador novato, dentro de las limitaciones de estar en apenas 15 minutos por partido, pero cuando ha tenido oportunidad, ese partido que además hace, creo que es un doble-doble de 18 puntos, 15 rebotes o algo así, hace apenas unas semanas, ya refleja que es alguien que va en tendencia positiva. Las dudas vendrán en playoffs, porque siendo un novato, es una regla no escrita en la NBA de que es muy difícil que acabes teniendo oportunidades, salvo que seas un fuera de serie del estilo Donovan Mitchell, del estilo Ben Simmons en 2018 o Tyler Hero, que tienes un impacto instantáneo y el equipo te necesita para poder llegar lejos en la postemporada. Me cuesta pensar en un escenario donde Hugo pueda tener minutos relevantes en unas series de playoffs, sobre todo con lo que se juega Boston, en una primera ronda hipotética donde se pueda enfrentar a Orlando, a Sixers, a Miami Heat. Me cuesta aquí los Charlotte Hornets, bien, no se sabe lo que va a suceder, pero me cuesta ver un escenario donde Hugo pueda tener más de 6 minutos de media en una serie de playoffs, sobre todo por la cuestión del triple. Está en un 34%, pero ha sido muy inconsistente a lo largo de toda la temporada. Por ejemplo, puede adelantarle Baylor Scheierman, que está en un 38%, 38,8% lo que va de curso, que es peor a nivel defensivo, pero que te abre mucho más el campo y que puedes necesitar a alguien así para momentos cruciales o para simplemente mantener un nivel alto en ataque. Pero bueno, no me extrañaría tampoco que Matsula se lo sacase de la chistera para un rollo del estilo Davion Mitchell contra Stephen Curry en la serie de los Kings y los Warriors en 2023, perdón, o un Scottie Barnes contra James Harden en 2023 precisamente entre el Raptors y Sixers. Creo que es un perfil que para playoffs te puede venir bien para cambiar dinámicas, para lanzarlo contra la estrella rival y minimizarle para restarle físicamente, y creo que puede ser también un escenario interesante a seguir, pero creo que hay que tener las expectativas bajas en ese sentido y no esperar que se va a sentar en los 15 minutos también en playoffs, porque eso también es una cuestión de galones, de experiencia y de la confianza que pueda tener el técnico del equipo junto referente más bien a un novato. Lo importante con Hugo González es que ha caído de pie, y lo más difícil vendrá el curso que viene, porque ahora sí hay expectativas con él. Se va a esperar que dé un paso adelante a nivel ofensivo, que empiece a anotar de manera mucho más consistente de tres. Pero bueno, eso es para otro vídeo, eso es para más al futuro. Ahora nos quedamos con lo que estamos viviendo, que es una temporada fenomenal del jugador español, que tiene muy buena pinta y que apunta a ser uno de los nombres importantes a seguir en los próximos años para el baloncesto español. Hasta aquí el vídeo que os quería traer aquí en el canal. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet, y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario, y si nos dejas tu opinión ya sobre el tema de Hugo González, pues ya mejor que mejor. Nos despedimos, un saludo y hasta la próxima, chao.